una vez más el Señor nos siga bendiciendo en esta hora. En este tiempo le damos gracias a Dios porque nos ha permitido durante 4 semanas y la que falta todavía, ¿verdad?, hablar de algo tan importante como es hablar del nacimiento del Mesías. Y que este mes que el Señor nos ha dado la oportunidad de hablar semana por semana en cada sermón y durante los estudios bíblicos y todo este mes, no sea un tiempo solamente para hablar y recordar, sino también para hacer. Porque la Biblia habla de hacer, el obrar va con la fe y el hacer también. No seamos tan solamente oidores, sino también hacedores de la palabra. Hemos leído mucho de este pasaje de Lucas capítulo 2 y para el mensaje también quisiéramos leer, pero un poquito antes, en donde leyera el hermano Israel, quisiéramos leer en Lucas 2, en el nacimiento de Jesús, hermanos. 7 versículos. Lucas 2. La palabra del Señor nos dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Quisiéramos también, hermanos, recordar un poquito de la profecía y leer el verso 1 del capítulo 11 de Isaías, en donde habla del reinado justo del Mesías. Dice este verso: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Amén. Padre, gracias. Gracias, Señor. Háblanos en esta mañana. Aquí está tu sierva. Úsame conforme al propósito de tu palabra. Háblanos, Señor. Tu pueblo escucha y estamos aquí para oír tu voz. En el nombre de Jesús. Amén. Quisiéramos hablar, hermanos, basado en el tema: seamos empadronados en el lugar de nuestro nuevo nacimiento. Seamos empadronados en el lugar de nuestro nuevo nacimiento. Y cuando hablamos de empadronar, nosotros lo escuchamos mucho, este término, cuando se está haciendo un censo. Y hace un tiempo, que no hace tanto, que se hizo el censo de nuestra nación, y se habla de empadronar o de censar. Y esto es asentar o inscribir a alguien en el padrón en donde están los moradores de su pueblo. Es decir, que cuando se va a empadronar, se va a censar, en este tiempo todo el mundo tenía que ir al lugar de su nacimiento para poder ser censado en su lugar de nacimiento. Entonces vemos aquí que realmente es importante, porque cuando alguien se ha empadronado, es acreditado de que forma parte de ese pueblo, y entonces parte de los vecinos del municipio, del lugar en donde estamos, y los derechos que tiene ese pueblo
también son adquiridos por las personas que son empadronadas. Aquí nos encontramos, hermanos, con un empadronamiento que se da y dice que en aquellos días se promulgó el edicto de parte de Augusto César. Y él dijo que todo el mundo tenía que ser empadronado, todo el mundo tenía que moverse al lugar de su nacimiento. Ustedes saben, hermanos, por lo que hemos leído en la palabra, que María estaba embarazada y ella estaba en días bien avanzados de su alumbramiento. Pero para que se pudiese cumplir las escrituras, era necesario que este edicto se diera en esta fecha, porque ya el Señor había dicho que el Mesías vendría de Belén, que el Mesías nacería de la simiente, vendría del linaje de David, y ya había dado una serie de señales para que supiera todo el mundo por dónde habría de nacer el Mesías. Y dio muchísimas señales, y parte de esto, de que justamente en esta fecha tuviese que haber un censo y ellos tuviesen que moverse al lugar de su nacimiento, esto implica que la profecía iba a cumplirse tal y como había sido dada. El profeta Isaías habla mucho de esto, y por eso, hermanos, es que vemos esta parte que leímos de Isaías capítulo 11, que dice en la profecía: saldrá una vara del trono de Isaí y saldrá un vástago que retoñará de sus raíces. Profecía dada porque si va a venir del linaje de Isaí, son de los hijos de Isaí, y aquel que estaba en el campo, aquel que fue el pastor de ovejas, aquel que Dios permitió que se convirtiera en el rey, de ese linaje Dios había dicho ya en la profecía que vendría el nacimiento de su hijo. Así que estas señales ayudan muchísimo y a nosotros hoy día nos dan mucha luz. Ustedes saben, hermanos, que cuando hablamos nosotros nos estamos refiriendo a un vástago, tal como estaba explicando el profeta Isaías. Estaba hablando de una tierna ramita que sale, que brota de una planta, de un árbol que ya es viejo. Recuerden que el Señor había dado promesa, y el Señor cumple su promesa. Él había prometido a Abraham que tendría descendencia. También había prometido a Jacob y también a Isaac que habría descendencia. También vendría por esa descendencia el Rey de Reyes. Y Dios no va a faltar, hermano, a ninguna de sus promesas. Hay algo muy importante que se da aquí, y es que también un vástago es un ser humano que desciende de otro. Si Jesús era una promesa, desciende del linaje de David. Y como leímos nosotros aquí, José y María eran descendientes de David. La profecía ya lo había dicho, que era por ahí que venía, hermanos. Entonces, también el profeta Jeremías anunciaba en el capítulo 33, en el verso 15, ya no en el capítulo 31, como en el estudio de esta mañana se hablaba, en el mismo libro de Isaías, en el capítulo 31, de que iba a venir dolor, porque al venir el niño también vendría consigo la muerte de muchos niños. Y esto traería dolor a la nación, y Raquel entonces lloraba poniendo un ejemplo de que las mujeres llorarían por el dolor de la muerte de sus hijos. Pero también nos habla en Jeremías 33, verso 15, de que en aquellos días hará brotar de David un renuevo,
Y ahí lo estamos viendo ya cuando Jesús viene. Un renuevo de justicia, de juicio, que vendría a la tierra para hacer cumplir lo que ya su Padre había determinado hacer. Así que, hermanos, quisiéramos nosotros tomar este ejemplo de un vástago y de este retoño que habla Isaías. Porque cuando hablamos de retoñar, de un retoño, estamos hablando de volver algo nuevo. Estamos hablando de reproducción, de que se reproduce un nuevo retoño, un nuevo árbol. Nosotros somos familia aquí que nos quedamos pensando en el tiempo atrás. Y muchos hermanos, tal vez de esta misma iglesia o de otras congregaciones, tenemos la costumbre de quedarnos soñando y pensando en nuestros antepasados lo que hicieron. Mientras nosotros recordamos y decimos lo que hicieron nuestros padres, lo que hicieron los anteriores a nosotros, el tiempo a nosotros se nos pasa solamente recordando sin hacer lo que nos toca hacer a nosotros. Solamente vamos a vivir de los recuerdos de lo que otros hicieron. Pero si hoy estamos nosotros, es porque también tiene que brotar un renuevo. Tiene que brotar de nosotros también un vástago. Tiene que brotar de las familias de ahora, de nuestros antepasados. Tiene que haber alguien que le dé continuidad a lo que alguien de nuestra familia comenzó a hacer y que el Señor continuará en nosotros su voluntad. Hay familias que fueron marcadas antes, y el Señor se glorificará en las generaciones de esa familia. Porque el Señor habla, hermanos, de que Él va a bendecir. Cuando nosotros nos vamos al Salmo 112, el Señor habla en el Salmo 112 de las bendiciones que reciben los hijos de aquellos padres que le sirvieron al Señor, y cómo los hijos también continúan y reciben esa bendición. No se queda solamente en esa generación que pasa, sino que sigue de generación en generación. Y es de ahí que el salmista dice: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. ¿En cuál de las generaciones el Señor se glorificará? Porque muchos, en la generación que le toca, se queda dormido, olvida lo que le fue sembrado y se queda ahí. No hay un renuevo, no se ve ese renacer, no se nota, hermanos, que ha surgido de esa planta, no se nota que ha resurgido una nueva plantita, un retoño, un nuevo hijo que sigue el trabajo de aquellos que ya habían comenzado. Pero en este tiempo que estamos hablando y casi cerrando el mes de donde estamos hablando de que se celebra la Navidad, que es igual al nacimiento de nuestro Señor Jesús, quisiéramos aprovechar para decirle que también nosotros debemos ser un vástago, hermano. Un vástago, pero ahora que nosotros estemos pegados al tronco de Jesús. Un vástago pegado al tronco de Jesús. Que nosotros podamos retoñar, que nosotros podamos volver de nuevo a reproducir, hermanos. Hay que volver a reproducir lo que se está muriendo. Hay que volver a reproducir. Y cuando hablamos nosotros de reproducción, hermanos, estamos hablando también de que tenemos que volver y hacer un nuevo nacimiento en nosotros. Es renovación, es renacer otra vez con Jesús, revisarnos. Porque, hermano, no es una carroza en Navidad la que nosotros celebramos cuando vemos que se colocan por todas las esquinas. No son renos que nos ponemos en los cintillos o que lo colocamos en la casa. No son esos regalos que colocamos nosotros debajo del árbol que se pone en los hogares. Cristo es el regalo de vida, hermano. Cristo es el regalo. Cristo es la señal que fue colocada en el pesebre. Cristo es la paz
deseada. Cristo es la verdadera Navidad. Entonces, ¿qué es necesario, hermano? Es necesario que nosotros transformemos nuestra ropa, nuestra vestidura de inmundicia en una vestidura diferente, en una vestidura que sea especial para nuestro Dios. Es necesario que nosotros cambiemos de la esclavitud a la libertad. Es necesario que nosotros salgamos de las tinieblas a la luz, de ser personas sin sabores, a ser sal de la tierra para dar sabor y para que ayudemos a tanta gente que no le da sabor a la vida, que pueda tener sabor de la vida verdadera que está en Cristo Jesús. Así, hermanos, que muchos de nosotros a veces podría estar deshidratado porque tal vez el agua que fluía en ti y en mí, aquella agua que nos movía desde aquel día que vinimos a Cristo, se ha estado secando. Pero es necesario que volvamos a renacer y que entonces nosotros, en lugar de estar deshidratados, volvamos a ser una fuente de agua viva, de agua de vida que podamos transmitir, que podamos inyectar a otros esa vida, que nosotros podamos cruzar de la muerte a la vida, que nosotros podamos vivir de la carne a vivir en el espíritu. Todos estos cambios son necesarios para poder nacer de nuevo. Es necesario que nosotros dejemos de ser intermitentes, un día sí, un día no. Es necesario que nosotros seamos permanentes, siempre estables, no como las luces de los semáforos intermitentes, que solamente dan señales, pero no cambian. Nosotros tenemos que cambiar, hermano, a un nuevo nacimiento, pero verdadero en Cristo Jesús. Tenemos que dejar la dejadez para pasar al compromiso. Hay mucha gente que no asume el compromiso. Están en las iglesias, pero en dejadez. Y hay que asumir compromiso. Es necesario cambiar de una vida vacía a una vida con propósito. Es necesario, hermanos, que en lugar de proyectar nuestra imagen, cambiemos y proyectemos la imagen de Cristo. Es necesario que en este nuevo nacimiento dejemos de hablar menos de nosotros mismos y hablemos más de Cristo. Es necesario, hermanos, hablar más de Cristo. Si nosotros somos empadronados en el lugar de nuestro nuevo nacimiento, hermanos, quiere decir que nos vamos a inscribir en la ciudad celestial. Nos vamos a inscribir, nos vamos a empadronar ahora, no en la ciudad donde nacimos aquí, sino tenemos que hacer un nuevo nacimiento y ahora nosotros nos vamos a empadronar y debemos estar inscritos ahora en la ciudad, en la verdadera ciudad en la que el Señor nos ha prometido, en la nueva Jerusalén. Hay que inscribirse, hermano. Hay que ir ahora al lugar del nuevo nacimiento para ser empadronado. Y hay que inscribirse, porque el que no se halle inscrito en ese libro, en ese lugar, no entrará al reino de los cielos. Hay que inscribirse de nuevo, hermano, porque estamos inscritos en el municipio en donde nacimos. Estamos inscritos en la República Dominicana en donde nacimos, pero tenemos que hacer una nueva inscripción. Y así como José y María salieron para ser empadronados al lugar del nacimiento en donde nacería Jesús, tú y yo que también decimos que hemos nacido de nuevo, tenemos que hacer una nueva inscripción en el verdadero lugar. En el verdadero lugar. En el lugar en donde está el pesebre que da la señal, hermanos, de la humildad, de la humillación, en donde nosotros tenemos que ser humildes, como dice la palabra,
porque muestra tenemos en Jesús. Dice el profeta que él nacería en un pesebre. Y algo muy importante, hermanos, que habla Lucas, y es que Lucas dice al final, Lucas dice, y aconteció que estando ellos allí, ya cuando José y María iban a ser empadronados, dice, se cumplieron los días del alumbramiento. Se cumplieron los días del alumbramiento, hermanos. Y para eso necesitamos nosotros analizar muy bien. Quisiera leer esta cita de Juan 16:21 que dice, la mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. La mujer tiene dolores de parto, pero después de todos esos dolores de parto, hermano, viene la alegría. Viene la alegría. María tuvo dolores, pasó por los dolores, pero allí en aquel lugar llegó la hora del alumbramiento, llegó la luz. Alumbramiento significa que llegó la luz, llegó al mundo, llegó la luz, alumbró, dio a luz. Y allí nació aquel niño que traería paz a las naciones, traería salvación y vida eterna, que cambiaría la rueda del mundo, la rueda de la creación. Así que, algo importantísimo que dice el verso 6 y 7. Aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días del alumbramiento y dio a luz su hijo primogénito y lo envolvió en pañales. Envolver en pañales, hermano, es cuando un proyecto está comenzando. Algo que está en pañales, que está iniciando. Estaba iniciando ya el ministerio. Había sido envuelto en pañales. Y lo acostó en el pesebre. Lo acostó allí, en este lugar, en donde dice que no pudieron dar a luz en la casa en donde debía de haber nacido, porque era un rey. Y no pudo nacer allí porque no se halló lugar para él en el mesón. Todavía Jesús, hay mucha gente que todavía no le han puesto un lugar. Todavía Jesús en muchos corazones anda buscando un lugar, el espacio para entrar y no lo ha hallado. No lo ha encontrado. Hay mucha gente que dice tenerlo, pero todavía no le ha dejado el espacio en el corazón. Hay gente de muchos de nosotros, hermanos, que todavía lo hemos dejado en el pesebre allí. En el pesebre están los animales, están las cosas que son inmundas, que representan allí, ¿verdad? Sin embargo, era necesario que él naciera entre los hombres y no pudo entrar al corazón del hombre y no pudo entrar como debió ser porque no le recibieron. Ojalá, hermanos, que en nosotros sí pueda cumplirse, que podamos ser nosotros un renuevo y que lo que nuestra familia hizo, ahora nosotros le demos continuidad. Y que también, hermanos, nosotros podemos ir ahora a empadronarnos al lugar del nacimiento nuevo que ya nosotros ahora hemos adquirido. Y que podamos abrir la puerta de par en par para que Jesús entre y pueda nacer y hallar un lugar en el mesón de tu corazón. Dios te bendiga y Dios te guarde.